Bueno, pues desde la Dirección de Buen Gobierno, Servicios Digitales y Atención Ciudadana de la Diputación Foral de Vizcaya, que somos los que llevamos el portal de datos abiertos Open Data Vizcaya, hemos colaborado con la Universidad de Mondragón, específicamente con la Facultad de Enpresaguintza, para proponer un reto. El reto se les ha presentado a los alumnos y alumnas del Máster de Analítica de Datos y el objetivo del reto es hacer un análisis exploratorio de los datos de Open Data Vizcaya y además solicitar apertura de nuevos datasets para complementar la información. Para nosotros la colaboración con la Universidad de Mondragón ha supuesto un paso más en la ampliación del ecosistema de reutilización de los datos de Open Data Vizcaya. Por nuestra parte, hemos escogido una base de datos de las que tenían disponibles la Diputación de Vizcaya en Open Data, que ahí tenían diferentes temas y nosotros nos hemos centrado en los hábitos deportivos de la población escolar. Y en base a ello hemos hecho diferentes cuadros de mando en el que hemos podido sacar diferentes conclusiones y poder crear valor de esos datos y a partir de ello ayudar para la toma de decisiones. Y bueno, estamos muy contentos porque hemos sido los ganadores del reto. En la universidad nos enseñaron diferentes herramientas para poder realizar cuadros de mando y nosotros utilizamos Tableau. Entonces dividimos el proyecto en tres partes. Primero pusimos una situación general del ámbito deportivo y luego dividimos en las personas que hacían deporte y los que no hacían para conocer cuáles eran los motivos de por qué lo hacían y el por qué no lo realizaban. Y ya por último les sacamos unas conclusiones y les propusimos una serie de incentivos para que hiciesen más deporte. Como conclusiones de los más de 2.000 niños encuestados, podemos decir que la gran mayoría hacen deporte y sobre todo valoran hacerlo con amigos. De los que no hacen deporte, los motivos principales son la falta de tiempo o el cansancio. Para nosotros ha sido una gran oportunidad poder aplicar todo lo que hemos aprendido en el máster en un caso real y sobre todo poder presentarlo ante profesionales de Open Data Vizcaya.